Hola, soy una mujer de 60 años. Desde que era niña, siempre se me dio muy bien coser. No podía ser de otra manera, porque en mi casa todo se remendaba. Si un calcetín tenía un agujero, nunca se tiraba, y lo mismo pasaba con la ropa interior o la ropa de afuera. Recuerdo que mi mamá siempre estaba cosiendo, y creo que por eso yo también empecé a hacerlo muy bien desde pequeña. Cuando llegué a la secundaria, ya cosía los uniformes de mis amigas. Cada vez que se les rompía algo, corrían conmigo para que lo arreglara. Y aunque eso podría ser molesto para cualquiera, para mí nunca lo fue. Al contrario, incluso cuando no teníamos mucho, siempre llevaba hilo y aguja conmigo. No me importaba gastar hilo para que las prendas de mis amigas quedaran perfectas. De hecho, ir a la escuela se volvió divertido por eso. Cuando cumplí 20 años, decidí que quería ganarme la vida con algo que sabía hacer bien, y eso era coser. Así que terminé trabajando en una tienda de hanbok. Cuando el dueño me vio, dijo que yo cosía muy bien para mi edad y que eso le recordaba a cuando él era joven y también cosía desde niña. Él me contó que su familia no tenía mucho dinero y que desde pequeño también había cosido para ganarse un poco de dinero. Y me entendió, porque coser había sido la forma en que yo también había aprendido a ganarme la vida desde joven. Me dijo que aunque coser hanbok es diferente y hay mucho que aprender, lo que yo sabía ya era valioso y se podía perfeccionar con práctica. Ahora, los tiempos son diferentes. Hoy en día, incluso alguien de edad avanzada puede trabajar en una oficina, pero yo nunca pensé en eso. Mi sueño siempre ha sido vivir de la costura, y no hay otra forma para mí. Coser ha sido, es y seguirá siendo mi vida. Si solo tuviera ganas de intentarlo, lo habría dejado desde el principio, pero para nada fue así. Mi sueño siempre ha sido ganarme la vida cosiendo. Y bueno, pensé, si realmente quieres, inténtalo. Para mi sorpresa, conseguir trabajo fue más fácil de lo que esperaba. Al principio pensé que había tenido suerte, pero vivir de la costura no era nada fácil. No es lo mismo que coser los uniformes de tus amigas por diversión, esto era un trabajo pesado, exigente. Aún así, el día que recibí mi primer salario me sentí inmensamente feliz. Ganar dinero con la costura me dio una satisfacción enorme, algo que nunca había sentido antes. Después de varios años trabajando en la tienda de hanbok, me encariñé mucho con el dueño. Él siempre compartía conmigo historias de su vida y yo lo admiraba profundamente. Siempre trataba a cada cliente con sinceridad y su habilidad con la costura era increíble. Gracias a él, yo también soñaba con convertirme en alguien que hiciera hanbok tan bien como él. Un día, mientras estábamos trabajando, el hijo mayor del dueño llegó a la tienda después de mucho tiempo. Ya había saludado antes, así que nos alegró verlo. Traía comida para mí y el dueño trajo un guiso de anguila. Pensé, ¡ay, qué lindo! Mi hijo me trajo justo lo que más me gusta. Pero nunca había comido ese platillo antes. Cuando vi que eran anguilas enteras, me asusté un poco. ¿Cómo voy a comer eso que todavía se mueve?, pensaba. Me temblaban las manos solo de mirarlo. El hijo me dijo, no te preocupes, ya está todo cocido y molido, solo prueba. Esa fue la primera vez que probé el guiso de anguila, y desde ese momento me encantó. Me sentí tan satisfecha que dije, ¡wow, qué delicia! La próxima vez tráelo otra vez. El hijo, al igual que su papá, tenía un carácter maravilloso, amable y cercano con todos. El dueño me contó que su esposo había fallecido muy joven, y que él tuvo que trabajar desde temprano para mantener a sus hijos junto a ella. Sin su hijo mayor, dice, nunca habría podido sobrevivir. Su hijo, que estaba en la preparatoria en ese entonces, decidió dejar la escuela para ayudar económicamente a la familia y ganar dinero. Entonces yo pensé, voy a aguantar como sea, así que al menos terminaré la preparatoria. Y lo logré, terminó la preparatoria. Hoy creo que eso fue lo mejor que hice en mi vida, asegurarnos de que mi hijo mayor se graduara de la prepa. Mientras sus hermanos más chicos entraban a la universidad y disfrutaban de esa etapa, él apenas pudo terminar la preparatoria. Siempre sentí que era una deuda pendiente en mi corazón, pero también sabía que lo había hecho lo mejor posible. Aún así, lo veía como un hijo del cual podía estar orgullosa en cualquier lugar. Un día, le pregunté a alguien qué pensaba de mi hijo.
Sí, ¿qué opinas de él? Y me di cuenta de que la persona entendió tarde el sentido de la pregunta, pero terminó riéndose. Yo pensaba, ¿cómo voy a salir con el hijo mayor del dueño de la tienda de Hanbok? Imposible, ¿no? Pues no. Al principio sentí que debía cuidar la relación con el dueño, pero luego me dijo, ¿por qué te preocupas por eso? Si ustedes se llevan bien, solo salgan. Pueden ir a comer, ver una película, vean si son compatibles. Así de bonita me tenía el dueño de la tienda. Finalmente, empecé a salir con el hijo mayor. En nuestra primera cita, él me dijo, ¿nos casamos? Pero no en serio, solo bromeaba. Nos propuso, vamos a salir solo un año, y si todo va bien, después pensaremos en matrimonio. Y así comenzó nuestra relación. Salimos un año y después nos casamos. Honestamente, todo fue maravilloso. No solo me uní a la familia del dueño, a quien admiraba mucho, sino que mi esposo me cuidaba y me quería de verdad. Pero no todo fue perfecto. Mi esposo tenía 2 hermanos menores, y ambos habían estudiado en buenas universidades gracias al apoyo de su madre y de él, y ahora salían con chicas de familias acomodadas. Una vez, en un día festivo, la suegra me había hecho unbox para mis cuñadas. Ellas vinieron y me dijeron, hermana, ¿y este color? Nunca hemos visto rosa, yo prefiero amarillo, y azul, ¿qué onda? ¿No se podría dar otro color sin que mamá se dé cuenta? Pero los unbox habían sido hechos exactamente para su talla y para la ocasión. Yo pensaba, a mí me parece que se ven bien los dos, no entiendo tanto problema. Parecía que ellas ya pensaban en la boda de su hija. Parece que por eso le hicieron el unbox rosa a una y el azul a otra, tal vez pensando en sus hijos. Dijeron, pues lo podrán usar cuando se casen. Pero mi cuñada no entiende cómo funciona el mundo. Hay combinaciones de unbox que simplemente no lucen bien, y cuando uno se pone frente a la gente, muchos se burlan. Aún así, uno podría usarlo en eventos familiares, ¿no? Pero aunque mi suegra lo hiciera con tanto cariño, a veces daba pena usarlo en público. No nos van a quedar fotos bonitas, pensaba. Y bueno, nuestra madre ni siquiera nos preguntó antes de hacerlo, solo tomó las medidas, pero nunca preguntó colores o diseño. Yo decía, al menos podrían haber preguntado la opinión de la hermana mayor. Mis cuñadas tenían buenos trabajos, pero les faltaba un poco de delicadeza y estilo. Frente a mí mostraban su verdadero carácter, pero delante de mi suegra eran perfectas, amables, obedientes y usando los unbox sin quejarse. Un día, mi suegra fue diagnosticada con cáncer. Todos pensábamos que con tratamiento mejoraría, pero la enfermedad avanzó tanto que tuvo que dejar de coser unbox. En ese momento, cuidarla se volvió lo más importante. Durante su enfermedad, las cuñadas que siempre iban y venían a la casa casi ni aparecieron. Y un día, vinieron a decirme que querían verme fuera de la casa. ¿Qué pasa?, pregunté. Ellas me explicaron que había pasado algo con la herencia de mi suegra. Toda su fortuna había sido donada a la sociedad. Me quedé sorprendida y pensé, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Honestamente, mi cara reflejaba mi asombro. Por mucho que cuidáramos a mi suegra con todo el corazón, no iba a quedarnos nada a nosotros. La tienda de unbox, por ejemplo, siempre tuvo que mantenerse en el mismo lugar pagando renta, y todo lo que era propiedad de mi madre política, edificio, terrenos, todo, lo donó a la sociedad. ¿De dónde se habrían enterado mis cuñadas? Seguramente, en cuanto se enteraron del diagnóstico de cáncer de mi suegra, su esposo se lo contó todo. Cuando me di cuenta, era imposible que me llegara algo de la herencia. Pensé, ¿qué es esto?, y me dio una enorme rabia. ¿Por qué me enojé tanto? Pues, ¿cómo no? Mi suegra había criado a sus hijos sola, había trabajado duro para salir adelante, y en lugar de dejarles algo, donó todo a la sociedad. Si se lo hubiera dejado a sus hijos, podrían vivir cómodos, y al menos no les habría heredado la pobreza. La verdad, no podía creerlo, me sentí indignada. Yo pensaba, ¿qué nos había negado mi suegra? Nada. Incluso con lo que nos dejó, los hijos viven bien, tienen buenos departamentos, buenas vidas. Cuando se casaron, les dio lo suficiente, comida, educación, un lugar donde vivir, y eso era todo.
Ahora ellos deben trabajar juntos para salir adelante. Así que yo decidí que seguiría cuidando a mi suegra mientras viviera. Pero mis cuñadas, bueno, ellas se rieron y yo me sentí incómoda. Me levanté rápido y me fui. Nunca se me pasó por la cabeza la idea de que la herencia me fuera a tocar a mí. Regresé a casa y continué cuidando a mi suegra como siempre. Mis cuñadas, por su parte, no aparecieron ni una sola vez para ayudarla. Incluso cuando se acercaba su cumpleaños, que tal vez sería el último, les pedimos que vinieran, y lo rechazaron de inmediato. Tenemos viaje familiar, dijeron. Yo pensé, si ni mi esposo se preocupa por esto, ¿para qué voy a insistir? Mejor cuídense ustedes y no se metan en problemas. Ellas se burlaban de mí por cuidar a mi suegra con tanto esmero, diciendo que no me iba a dar nada. Pero a mí no me importó, yo seguí con mi labor. Con el tiempo, mi suegra empezó a tener dificultades para comer sola. Un día me dio un paquete que contenía un hermoso hanbok y me dijo, te lo doy hoy, antes de que ya no pueda dártelo. Lo había preparado desde hace tiempo para ti, pero no lo había entregado antes porque no quería que tus cuñadas se pusieran celosas. Abrí el paquete y vi que estaba hecho con la mejor tela. Le dije, gracias, suegra, ¿cuándo lo hiciste? Y ella me respondió, desde hace tiempo lo había preparado para ti. Quería dártelo hoy, antes de que ya no pudiera. Mi suegra me dijo, lo siento, esto es todo lo que te puedo dejar. Yo le respondí, como dice, suegra, esto es lo más valioso que me puede dejar. Ese hanbok único en el mundo se convirtió en la mayor herencia que podía darme. Le agradecí, gracias, suegra, esto es más valioso que cualquier otra cosa que pudieras dejarme. Ella me sonrió y dijo, siendo tus cuñadas y tu esposo, creo que esto es lo segundo mejor que he hecho en mi vida. Y gracias a ustedes, no me sentí sola ni un minuto. Lo que les doy es solo para ti, asegúrate de usarlo bien. Al día siguiente, mi suegra falleció. Justo ese día era su cumpleaños. Mis cuñadas, que habían llegado tarde, parecían salidas de otro mundo. ¡Ay, madre! Justo antes de la boda de nuestra hija querías arruinar el último viaje familiar, murmuraban entre ellas. Yo solo pensaba, sí, todo es cierto. Ella no nos dejó nada material, pero hasta el final nos enseñó algo. Mientras ayudaba a organizar el funeral y los objetos de mi suegra, mis cuñadas se acercaron y me preguntaron. Hermana, ¿no recibiste algo de la herencia? Yo les mostré el hanbok, y ellas no pudieron evitar reírse. Solo un hanbok dejó, qué poca cosa, decían, burlándose de mí. Pero para mí, ese hanbok valía todo. Había cuidado a mi suegra enferma, le había cambiado los pañales, la había ayudado en todo, y lo único que recibí fue ese hanbok hecho a mano, y eso me parecía más que suficiente. Todo lo demás de la herencia ya había sido donado a la sociedad. Ah, entonces solo me toca usarlo en la boda de la sobrina, ¿verdad?, pensé. Y así fue. Tal como mis cuñadas decían con ironía, yo usé el hanbok que me dio mi suegra en la boda de su nieta, con orgullo y emoción. Cuando me puse el hanbok para ir a la boda de mi sobrina, mi vida dio un giro increíble. Fue algo así como si de repente cayera una suerte enorme sobre mí. Amor, ya estamos listos, dije. Pero en ese momento, por la emoción de ir a la boda, no me di cuenta de lo que realmente había caído dentro del hanbok. Al llegar al lugar de la boda, mis cuñadas me miraron y, como siempre, no pudieron evitar burlarse. Ah, esto es lo que recibió por cuidar a nuestra suegra enferma, dijeron. Se ve tan bien hecho, esta vez eligió buen color, comentaron con ironía. Mis cuñadas llevaban hanboks alquilados, y sinceramente, no se comparaban con el hanbok hecho por mi suegra. Pero al verlas ahí, en medio de la ceremonia, no supe qué decir. Después de la boda de mi sobrina, mis cuñadas nos invitaron a que nos quedáramos a tomar algo con la familia. Hace mucho que no nos juntamos. Hoy es un buen día, nosotros invitamos, dijeron. Yo me preguntaba por qué querían que fuéramos, pero acepté y nos sentamos. De repente, una de mis cuñadas empezó a hablar de dinero. Hermana, deberías encargarte de esto. Yo me quedé confundida. Resulta que estaban mencionando los problemas del negocio de hanboks de mi suegra. Según ellas, la renta estaba atrasada y querían que yo ayudara a cubrirla. Yo pensé, ¿qué
El negocio de mi suegra es también herencia para nosotros si quieren que paguemos su renta atrasada. Entonces sacaron un documento y dijeron, esto es sobre la herencia. No, hermana, no hace falta complicarse con esto. Nosotros no queremos recibir nada, ni debemos nada, ¿entendido? No te preocupes por lo que digan las cuñadas sobre la tienda de Unbox. Aunque no firmemos renuncia a la herencia, al final la tienda también sería nuestra, pero sinceramente, si quitamos la tienda y pagamos todo lo que se debe de renta, no quedará ni un depósito. Así que mejor, hermana, págalo tú y quédate con ello. Desde un principio eso era lo que queríamos. No hace falta ningún documento de renuncia a la herencia, solo tómalo. Lo decimos para que todos estemos tranquilos. Fue entonces cuando mi esposo, que nunca había alzado la voz, se enojó de verdad al ver a mis cuñadas. ¿Y ustedes? Durante la enfermedad de nuestra madre, ni siquiera se asomaron a ayudar, y ahora vienen con la renuncia a la herencia. Eso es básicamente renunciar a lo que nuestra madre dejó. Ellas respondieron, ¿y qué? Lo único que dejó mamá fue la tienda de Unbox con la renta atrasada. Él dijo, ¿qué dices? La tienda la manejó su cuñada, y mi esposa también ayuda. No es cuestión de deuda con nuestra madre, ¿entienden? Aunque desconfiemos un poco, ya que ella donó toda su fortuna a la sociedad, ¿cómo creen que pagó los gastos del hospital? Lo hicimos nosotros, sin deuda. Entonces está bien, si van a firmar la renuncia, que la reciban y terminemos todo de manera clara. No hay necesidad de complicarse pensando que mamá pudiera tener más bienes. Su casa tampoco era realmente suya, ella siempre dijo que su sueño nunca fue poseer nada y vivió en casa rentada. Incluso el depósito estaba atrasado. Los hijos nunca pusieron un solo peso para los gastos del hospital y ahora vienen con esta historia, dijo mi esposo, cada vez más firme. Finalmente, dijeron, está bien, ya entendemos. Ya firmaremos la renuncia y no diremos nada más. Me siento abrumada, dije, ¿qué estás diciendo? Él no es nuestro padre, no esperes que se comporte como uno. Mejor olvídate de esperar eso. Los hijos recibieron todo, ¿verdad? Firmaron la renuncia a la herencia y yo solo podía suspirar. Lo que iba a ser una reunión familiar para tomar algo se convirtió en un desastre. Mis cuñadas se fueron y, quedando solos, mi esposo rompió en llanto. Cariño, ¿estás bien? Le pregunté. Ni siquiera lloraste cuando murió tu madre. Sí, lo escuché todo, dijo entre lágrimas. Cuando mamá estaba viva, yo solo ayudaba un poco, pero ella no quiso pagar la universidad de esos hijos. Así que fui yo quien lo hizo. ¿Qué? Le dije, sorprendida. Mamá sí les ayudó con la universidad, ella dijo que si iban a la universidad, que se las arreglaran solos con becas o préstamos, que no podía darle todo a los hermanos menores. Por eso yo les pagué todo para que no se sintieran mal. Y aún así, ellos ni siquiera lo saben, dijo él. Cuando nos casamos, mamá nos dio una casa a cada uno. Nuestra madre siempre fue justa y fuerte. Y sí, pensé en seguir su ejemplo, le dije, pero para mí esos hijos son como propios, y no podía dejarlos de lado. Debiste haberlo pasado muy mal, dijo. Aún así, si mamá se hubiera enterado, se habría enojado muchísimo, así que lo hice en secreto. Realmente tuviste que cargar con el medio de mamá y los hermanos, le dije. Y sí, y después de todo lo que hicimos por ellos, todavía dicen esas cosas. Yo no esperaba que nos mostraran gratitud. Solo quería que cuando mamá estuvo enferma, vinieran a verla, aunque fuera una vez. ¿Y tú los llamaste? Pregunté. Y sí, constantemente. Aunque mamá no dijera nada, sé cuánto quería verlos. Resulta que cuando hablamos con mi madre, yo siempre le ponía excusas, es que es muy difícil. Entonces mamá me dijo, sé todo lo que has hecho para pagar las colegiaturas de los niños. Ah, ¿sí sabía? Le pregunté. Sí, respondió. Algunos hijos nunca hablaron de la colegiatura frente a mí. Algunos tuvieron que trabajar mientras estudiaban, pero ustedes fueron afortunados. La tienda de Unbox de mamá iba bien y no tuvieron que hacer ni un solo trabajo extra para estudiar. Al escuchar eso, no dije nada,
Solo me quedé sorprendida. Vaya. Dije. Pensé que me iba a regañar. Al contrario, me dijo, se sentía orgullosa de mí. Dijo que aunque yo tuviera mucho cariño y sufrimiento, al final mis hijos saldrían adelante. Mamá siempre fue increíble. Yo no sé si hubiera podido decirle a mis hijos que se las arreglaran solos para pagar la escuela. Creo que lo hizo para que no te sintieras mal, le dije a mi esposo. Sí, lo sé, me respondió. Y bueno, sobre la renuncia a la herencia, ya lo vimos, no hay problema. También quiero retomar la tienda de unbox de mamá. Claro, es tu vida y tu herencia, le dije. Aunque todavía me falta mucho para igualar la habilidad de mamá, pero ya iremos aprendiendo. Estoy seguro de que lo harás bien, me dijo. Por ahora, lo primero es ponerse al día con la renta atrasada, podemos descontarla del depósito o pagar lo que se pueda. Tomados de la mano, regresamos a casa tranquilos. Aunque las cuñadas me habían hecho sentir mal, estar juntos me dio paz. Mientras organizaba los unbox de la familia, recordé un sobre que había caído dentro de uno de ellos. Ah, cierto. Pensé. Ese sobre parecía una carta, tal vez sea una nota que mamá dejó. Abrí el sobre y en ese momento me llevé una gran sorpresa. Cariño, ven a ver esto. Le llamé a mi esposo. Mira, le dije a mi esposo, parece que mamá dejó algo dentro del unbox. Seguro es una carta para ti. Espera. Me dijo él. Déjame verlo también. Mi esposo estaba por bañarse, pero pensó que era una carta y corrió para verlo conmigo. Cuando abrió el sobre y vio lo que había dentro, se quedó completamente paralizado. ¿Qué es esto? Y dijo, sin poder creerlo. Yo también me quedé boquiabierta. Resulta que dentro del unbox había antiguos certificados de acciones. Acciones emitidas en los años 70, de una empresa que ahora es una gran corporación. ¿Cómo es posible que mamá supiera de esta empresa y haya invertido en ella en ese entonces? Pregunté. Probablemente en ese tiempo el precio de las acciones era muy bajo, dijo él. Espera, ¿cuántas acciones son? Le empezó a buscar en internet. Cuando terminó de calcular, quedó asombrado. Cada acción vale unos 200,000 wons ahora, eso significa que estas acciones valen 2,000 millones de wons. Exclamó. Los dos nos quedamos sin palabras, completamente impactados. ¿Qué hacemos? ¿Se lo contamos a los niños? Pregunté. Es la herencia de mamá, dijo él. Pero ella me lo dio a mí mientras me daba el unbox. Me dijo que debía usarlo solo yo, y yo pensé que eso era el regalo final, el unbox hecho a mano. No tenía idea de que en realidad me estaba dejando acciones por 2,000 millones de wons. No lo puedo creer. Dije. Esto es completamente tuyo. Y sí, es mío, respondió él. Además, los chicos ya firmaron la renuncia a la herencia, así que no hay problema. Y así fue como descubrimos que la verdadera herencia de mamá estaba escondida dentro del unbox, sin que nadie lo supiera. Y cariño, estas acciones que mamá te dejó son para ti, me dijo mi esposo. Yo solo las recibí para poder dártelas. Esto no es para mí, así que no hay nada que repartir. Tú eres quien debe manejar bien la tienda de unbox de mamá. ¿De verdad puedo quedármelo todo? Pregunté. Ella dijo que era solo para mí, ¿y no se supone que no debía compartirlo? Sí, dijo él. No tienes por qué sentirte mal. Si piensas en todo lo que hice por nuestra madre, no hay razón para sentir celos. Estuve a su lado todo el tiempo, cuidando la tienda y su salud, haciendo cosas que ni siquiera sus propios hijos hicieron. Ella me dio tanto amor, y ahora puedo devolverte esto. Después de recibir las acciones, mi esposo realmente me dio todo, los 2,000 millones de wons en acciones eran míos. Pasaron algunos años. Nosotros tuvimos un hijo, que nació un poco tarde, así que era más joven que los hijos de mis cuñadas. Cuando nuestro hijo se iba a casar, mis cuñadas finalmente se pusieron en contacto después de años. ¿Cómo están? Les pregunté. Bien, gracias, respondieron. Pero, ¿es por la boda de su hijo que nos llaman?
Y sí, pensé que después de tantos años sin vernos, sería bueno verlos en la boda. Vaya. Dijeron. Hace años que no nos vemos, casi 2 años, pero bueno. Bueno, eso fue un poco fuerte, les dije. Yo fui a la boda de su hija, así que solo estamos diciendo que al menos vengan a comer algo. No es que queramos aprovechar nada, solo un gesto de cortesía. ¿Cómo que aprovechar? Respondieron. ¿Por qué actúas como si no supieras nada? ¿Qué es lo que no saben? Pregunté. ¿Que tu esposo fue despedido de su trabajo por malversación? Eso ya lo saben, y aún así me piden que les dé algo en la boda. Es demasiado. Mis cuñadas me llamaron pidiendo ayuda, pero mi esposo las rechazó de manera fría. Yo ni siquiera sabía que eso había pasado, nunca me contó nada. No le digas nada a la cuñadita, me dijo. Esa familia nos arruinó por completo. Después de que mamá murió, esos tipos le pidieron garantías a mi esposo para su negocio, él accedió, y el negocio se fue a la quiebra. Ahora viven en un pequeño departamento pagando renta. Yo no podía creerlo. Estaba tan sorprendida que tuve que colgar de inmediato. Llamé a mi esposo y me dijo. Desde que mamá estaba enferma, esos hijos nunca se consideraron familia. Ahora que necesitan ayuda, me llamaron, y los ignoré. ¿Y no me lo dijiste a mí? Le pregunté. Tú sabes que si lo hubiera sabido, habría querido ayudarlos aunque fuera un poco. Y no quiero, dijo él. Ellos han vivido toda su vida sin depender de nadie y se creen los mejores. Que paguen sus propios errores. Incluso si mamá hubiera estado viva, habría sido igual. Aún así, duele escuchar estas cosas, le dije. Y sí, pero ¿qué se le va a hacer? Cometieron errores y deben pagar por ellos. Luego podrán empezar de nuevo. Luego supe más del segundo cuñado. Su negocio también fracasó. Y no contento con eso, me pidió que vendiera mi tienda para ponerle dinero a su negocio. Como si yo tuviera un cajón lleno de efectivo. ¿Te imaginas? Me dijo mi esposo. Estos son los hijos a los que dimos todo para estudiar. Si hubiera sabido esto, habría seguido las reglas de mamá desde antes. Mamá nunca quiso pagarles la universidad por completo, y había una razón. Quería que aprendieran el valor de ganarse las cosas por sí mismos. No todos pueden ir a la universidad. Si quieres estudiar más mientras otros trabajan, tienes que saber ganarte tu propio dinero. Si les faltaba, mamá ayudaba un poco, pero nunca lo daba todo. Nuestra mamá fue muy sabia, dije. Por eso yo he sufrido tanto por no entenderlo antes. Y sí, me duele, dijo mi esposo, pero ya no volverá a pasar. Lo correcto es seguir las enseñanzas de mamá. Además, esos chicos ya tienen su propia vida, sus hijos han crecido y tienen que aprender a vivir por sí mismos. Y sí, le respondí, tomaste una gran decisión. Pero, ¿cómo pudiste no decirme nada? Le pregunté. Bueno, escucha esto, dijo él. Cuando nuestro hijo se iba a casar, ellos nos llamaron para que fuéramos a comer algo. Pero se enojaron y empezaron a contar todo lo que les había ido mal. ¿Y en serio? Pregunté. Yo solo quería que vinieran a la boda a compartir un momento. Sí, pero sabes cómo son, dijo. Si los hubiéramos invitado, solo me habrían puesto de mal humor. Mejor no los llames otra vez. El día de la boda, mientras mi esposo y yo recibíamos a los invitados, nos llevamos una sorpresa. Mis cuñadas aparecieron de repente en la ceremonia. Oh, hola. Dijeron. Escuchamos sobre la tienda de Unbox, que aún les va bien. Y sí, bueno, qué bueno que vinieron, les respondí. Al menos coman algo rico. No, la verdad no pudimos comer nada, dijeron. Solo vinimos a saludar. Pensé. Si vinieron hasta aquí, al menos podrían haber ayudado un poco. Nosotros no podemos, les interrumpió mi esposo. Y además, ni se les ocurra pedirme dinero o ayuda, ¿entendido? ¿En serio hicieron eso? Preguntaron las cuñadas. Porque nosotros estamos en la misma situación que ustedes. Sí, les dije.
Si mi esposo les hubiera dado dinero, no nos habría quedado nada para nuestro día a día. Mi esposo solo les dio una vez un poco de dinero para gastos, y ya. ¿O entonces, ahora qué hacemos? Pregunté. Mejor esperamos a que termine la boda de nuestro hijo y después hablamos. Nos sentamos, aunque todos estábamos un poco aturdidos. Pero ver a nuestro hijo casándose, eso sí fue emocionante. Después de la boda, llevamos a las cuñadas de regreso a nuestra casa en el conjunto de departamentos. Sus ojos se abrieron como platos. ¿No vivían aquí antes?, dijeron. Y sí, nos mudamos, respondí. Este lugar es exclusivo, solo viven personas con dinero. Mi esposo estaba completamente callado durante todo el camino. Cuando bajamos del auto, las cuñadas finalmente se dieron cuenta de cómo vivíamos. Vaya, este carro es muy caro, dijeron. Sí, bueno, respondí. La tienda de Unbox todavía va muy bien. ¿Y en serio? Pensamos que estaba peor, dijeron. Y no, en realidad está igual que cuando mamá vivía, dije. Entonces comenzaron a hablar de repartición de dinero, diciendo que si la tienda estaba ganando tanto, deberíamos compartirla con ellas. Pero si ustedes nunca se interesaron antes. Y dijo mi esposo, explotando. Toda la tienda es nuestra. Pagamos los meses de renta atrasados y apenas quedó algo de depósito. La tienda es nuestra. Hagan lo que quieran, nos importa un comino. En ese momento nos dimos cuenta de que nadie podía predecir lo difíciles que se volverían las cosas si llegaban a estar en esta situación. Tío, seamos honestos, dijo mi cuñada. Todo esto pasó por culpa de tus hermanos. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Exacto, le contesté. Sus hermanos fueron los que se equivocaron, ustedes no tienen que cargar con nada. ¿O entonces, por qué actúan así?, preguntó. Porque dejaron su trabajo, empecé a explicar. Mi esposo dijo que ahora que él tiene su negocio, no necesitan trabajar. Ni siquiera sabía que él había hecho mal con lo del dinero. Y si su salario era suficiente, pensaban que podían vivir tranquilos sin hacer nada. ¿Y ahora qué?, dijeron. Incluso si empiezan a trabajar ahora, ya es tarde, muchos están a edad de retiro o con la carrera interrumpida. No se preocupen, les dije. Si quieren, pueden trabajar en la tienda de Unbox. Les podemos dar la mitad de la renta como sueldo, para que al menos tengan algo. ¿La mitad?, preguntaron. Bueno, eso está mejor que nada. Por favor, aunque sea un trabajo temporal, ayúdenos. Solo necesitamos para pagar un pequeño departamento. ¿Y ustedes no tendrían dinero para su sueldo?, pregunté. No, dijeron. Está bien, respondí con firmeza. No me pidan que les dé todo. Esto es lo que hay, no puedo hacer más. Pero, antes no eran así. Insistieron. Antes eran diferentes. Sí, pero recuerden, les dije. Cuando cuidé a mamá, limpiando lo que hacía falta, lo hice con cariño, no con obligación. No les estoy pidiendo que hagan eso. Es que, dijeron. Mamá tuvo que usar pañales porque estaba enferma y al final casi no podía moverse. Sí, no es culpa de ustedes, les expliqué. Pero mamá tomó la decisión de donar todo a la sociedad. Por eso estamos en esta situación. Si nos hubiera dejado solo la herencia, ¿creen que estaríamos así peleando? Sí, es cierto, dijeron. Y tampoco crean que su hermano hizo algo malo con eso del dinero, les aclaré. Ya basta todos, dije. Hay límites para todo, ¿ahora van a insultar a nuestra mamá? Mi cuñada se veía molesta y dijo. La verdad, tío, me da coraje ver cómo viven ustedes. Tenían todo para vivir bien y apenas nos dieron un mes de apoyo. Pero, ¿recuerdan? Le respondí. Solo nos pidieron un mes de ayuda para salir adelante. Solo un poquito, nada más. Y les dimos, ¿no? No era cualquier cantidad. Si cuentan la renta, seguro fueron como 3 meses de ayuda en total. Sí, pero, insistieron. Después de esos 3 meses, ¿cómo íbamos a vivir?
Ustedes deberían haber visto nuestra situación y decidir si nos daban algo más. Pero no estoy haciendo caridad. Les aclaré. Esto no es un acto de filantropía, es ayudar a la familia. Y familia significa ser un poco más generosos, ¿no creen? Ellos se veían descarados, y mi esposo no aguantó más, así que se salió de la habitación. No podía verlos así. Yo los miré a los dos y les dije. Escúchenme bien. Cuando dije que no podía darles la mitad del sueldo, no es porque quisiera, es porque nuestra tienda de Unbox ya no está en renta, la compré. ¿Qué? Dijeron sorprendidos. Y sí, compré el edificio. La tienda va tan bien que ya es nuestra. Entonces, preguntaron. ¿Podemos trabajar ahí? Aunque sea ahora, como parte de la herencia que mamá nos dejó. Claro que sí, respondí. Trabajar en la tienda no es fácil, pero créanme que es mejor que estar dependiendo de alguien más. ¿Pero por qué no pidieron ayuda antes? Preguntaron. Pues claro que pedimos. Les contesté. Pero ustedes ni siquiera mostraban interés. Dijimos, es que están apretados, y aún así se comportaban como si no importara. Es que nuestros hijos. Dijeron. Y sí, sus hijos tienen que aprender a vivir por sí mismos, les interrumpí. No pueden esperar que sus errores los resuelva su familia. Los hijos recién empiezan a ahorrar y formar su propia familia, y aún así nosotros les ayudamos con el apartamento. Pero, insistieron. No, nada de pero. Les dije. Y no me hablen de los suyos, que hasta agarran préstamos usando sus casas como garantía. Cuando les pedimos ayuda, bloquearon mi número de teléfono. Y, sinceramente, así estuvo mejor. Porque ellos insistían que si nosotros no podíamos pagar todo, ¿acaso no tendríamos que hacerlo nosotros? Como si fuera nuestra obligación cubrirles todas sus deudas. En ese momento, el segundo cuñado abrió su álbum de fotos en el celular y me mostró algo. Me enseñó la imagen y no podía creerlo, me habían escrito un documento de renuncia a la herencia. Sí, leyeron bien. Ellos mismos habían firmado diciendo que no reclamarían nada de nuestra herencia, que no aceptarían ni un centavo de lo que mamá nos dejó. Era como un corte total de lazos. ¿Qué significa eso? Me pregunté en silencio. Significa que nos estaban eliminando por completo de su vida. Que no querían saber nada de nosotros ni de nuestra familia. Y pensar que son hijos de mamá. Hijos que crecieron con su madre, que tuvieron todo lo que necesitaban, y ahora, con deudas de por medio, ni siquiera querían aparecer para ayudar o mostrar un poco de gratitud. Me enfureció y al mismo tiempo me dolió. Porque no estaban pidiendo que pagáramos todo por ellos, no querían que nos endeudáramos, solo querían recuperar lo que les habíamos dado de vuelta. Cosas sencillas, como un poco de apoyo que habíamos ofrecido de corazón. Pero no, ellos dijeron, no, nada. No necesitamos nada de ustedes. Mientras escuchaba la conversación entre los dos cuñados, no pude evitar pensar en mamá. La veía claramente en mi mente, observando todo desde arriba. Me pregunté, mamá, ¿así criaste a tus hijos? ¿Así es como te pagan todo tu esfuerzo? Estoy segura de que ella también se sentiría decepcionada. ¿Cómo pudo imaginar que sus hijos, aun sabiendo que estaba enferma y con tiempo limitado, ni siquiera se preocuparían por verla, y al enterarse de que su salud era delicada, lo primero que hicieron fue revisar su patrimonio para asegurarse de no recibir nada, y luego renunciaron a todo. Sí, ellos firmaron la renuncia, pero en realidad fue por nuestra decisión. Mi esposo fue quien dijo, esto es lo que mamá quería. Nosotros solo estamos cumpliendo con su voluntad. No fue que mamá los rechazara a ellos, nosotros simplemente seguimos la decisión de ella. Pero aún así, ellos lo interpretaron como desprecio. Ahora entiendo perfectamente cómo son. Ellos no sienten ningún afecto por su nuera, y por su yerno, bueno, me atrevería a decir que nos odian. No hay otra palabra para describirlo. Es tan obvio que duele. Solo con mirarlos, ya sabía cómo reaccionarían ante cualquier situación que involucre al esposo de mi parte de la familia. Es inevitable. Y mientras todo esto pasaba, yo me quedé pensando en mamá otra vez.
Ella siempre fue sabia y justa, y ahora entiendo que nos dejó toda su herencia con un motivo. Quería que nosotros aprendiéramos a manejarla, a protegerla, a no depender de otros, y sobre todo, quería que su esfuerzo y dedicación fueran respetados. Es triste y frustrante ver que mientras nosotros tratamos de honrarla, ellos solo buscan excusas para justificarse, para alejarse y no asumir la responsabilidad que les correspondía. Y yo solo puedo sentir una mezcla de dolor y rabia, pero también de orgullo, porque sé que estamos haciendo lo correcto, siguiendo los pasos de mamá y respetando su legado, mientras que ellos, lamentablemente, solo muestran su verdadera cara. Me di cuenta de que estaban intentando manipular a nuestra hija. Imagínate. Ni pensarlo, involucrarse en los asuntos de mamá, cuando siempre les habíamos dicho que no debían meterse, y que absolutamente no tocaran nada relacionado con la tienda de Ambok. Por supuesto, nuestra nuera también lo sabía perfectamente. Yo misma lo había visto antes, así que sabía exactamente cómo se sentiría en ese momento. En cuanto me di cuenta, noté cómo el segundo cuñado parecía darse cuenta de que había metido la pata. Me lanzaba miradas rápidas, tratando de medir mi reacción. Pero ya era demasiado tarde para ellos. En ese instante pensé, estos dos son un caso perdido. Hoy los veo y es claro que son completamente incorregibles. Trabajar en la tienda de Ambok es algo delicado. No es un trabajo cualquiera, requiere paciencia, dedicación, sobre todo, un corazón puro. Si les dieras la oportunidad a estas dos personas con una actitud torcida y egoísta, jamás podrían hacer que los clientes sintieran la calidez y el amor que se pone en cada prenda. Sería un desastre. Así que decidí que era mejor dejarlos fuera de eso. Sin embargo, también tenían que trabajar, ganarse la vida de alguna manera. Me di cuenta de que la mayoría de los trabajos que podían conseguir eran de limpieza o de tareas muy básicas, porque, honestamente, no tenían habilidades ni motivación para nada más. Así que les ofrecimos un trabajo en otro edificio, lejos de la tienda y del corazón de nuestro negocio familiar. Un lugar donde pudieran aprender a ganarse la vida, pero sin tocar la tienda que tanto nos había costado mantener. Mientras discutía esto con mi esposo, él no parecía muy emocionado al principio. Sabía que si se acercaban demasiado a la tienda o se involucraban con nosotros, solo me causarían más problemas y cansancio a mí. Deja que se busquen la vida, me dijo. Tú tienes suficiente con la herencia que recibimos de mamá y la tienda. Ellos ya firmaron la renuncia a la herencia, así que no tienen derecho a nada. Que se busquen la vida. Y tenía razón. No podíamos permitir que su codicia y malicia interfirieran en nuestro hogar y en el negocio que tanto esfuerzo nos había costado construir. Así que, después de pensarlo bien, decidimos que lo mejor era colocarlos en ese otro edificio, en trabajos de limpieza. No era un lugar lujoso ni propiedad de la familia, pero era un trabajo real y honesto, y al menos tendrían que aprender a ganarse la vida por sí mismos. Nos aseguramos de que fueran conscientes de que este era su límite. Nada de involucrarse con la tienda, nada de tocar los ingresos, nada de meterse en nuestros asuntos. Era una oportunidad para que pudieran ser responsables y, tal vez, con suerte, aprender algo de disciplina y esfuerzo. Mientras los veíamos irse hacia su nuevo puesto, sentí un suspiro de alivio. Por fin, habría un poco de paz en la tienda. Por fin, podríamos concentrarnos en nuestro negocio y en nuestra familia, sin la constante preocupación de que esos dos destruyeran todo lo que mamá había construido. Al final, entendí que a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien mayor. Aunque doliera, aunque me sintiera frustrada con los cuñados, sabía que estábamos haciendo lo correcto. Nuestro hogar, nuestra tienda, nuestra familia, todo eso era demasiado valioso para dejar que la codicia y la irresponsabilidad de otros lo arruinaran. Y mientras ellos aprendieran a ganarse la vida lejos de nosotros, yo podía dedicarme a mantener vivo el legado de mamá, el amor y el cuidado que ella puso en cada Ambok que había hecho con sus propias manos. Sí, queríamos que los cuñados trabajaran en el edificio de la tienda de Ambok, porque ahí podían aprender algo y estar bajo supervisión, pero era complicado. La verdad es que esas personas no tenían ni idea de cómo limpiar ni mantener un edificio, y si los dejábamos solos, seguro que todo se arruinaría. Por eso tuve que pedir un favor especial al dueño del edificio, alguien que conocíamos, para que nos diera un poco de tiempo mientras se acostumbraban al trabajo. Era necesario que se adaptaran poco a poco,
y que alguien les enseñara bien cómo hacerlo. Con mucho cuidado y paciencia, logramos acomodarlos en el edificio. Les dejé instrucciones claras: aprendan, trabajen duro y no hagan tonterías. Este es su primer trabajo real, aprovéchenlo. Después de dejarlos allí, mi esposo estaba esperando en el carro. Lo vi y me dijo con firmeza: tengo que asegurarme de que trabajen aquí, aunque me cueste paciencia. Mejor aquí que en otro lugar. Yo, sinceramente, no podía ni verlos sin sentir un poco de irritación. Me daban asco, la verdad, pero también entendía que no podía simplemente dejarlos sin nada. Era un acto de humanidad, un intento de vivir según los principios de nuestra madre, dar oportunidades aunque sea difícil y aunque no lo merezcan. Así que les proporcionamos trabajo, comida y techo mientras aprendían. Durante ese tiempo, mi esposo y yo usamos parte de los 20 millones que nos dejó nuestra suegra. Compramos edificios, hicimos inversiones, aseguramos nuestro futuro. Aunque mi esposo fue quien oficialmente recibió la herencia, yo sabía que ese dinero tenía también un valor simbólico y moral. No era solo para nosotros, era un recordatorio del esfuerzo y amor de nuestra madre. Tal vez, pensé, nuestra suegra quiso compensar de alguna manera los gastos de educación que él tuvo que cubrir para sus hermanos. Con esa mentalidad, compramos varios edificios, algunos a nombre de mi esposo y otros a mi nombre. Fue un periodo de mucho aprendizaje financiero, porque aunque yo solo quería tener la seguridad de la tienda de Ambok, mi esposo tenía un talento natural para las inversiones y los negocios. Gracias a eso, nuestra vida cambió radicalmente. No tuvimos que preocuparnos por el dinero nunca más. Pudimos vivir con tranquilidad, sin temor a las deudas ni a los problemas financieros. Aún así, seguimos viviendo de acuerdo con los valores que nos enseñó nuestra madre: honestidad, trabajo duro y respeto por la familia. No nos dejamos llevar por la codicia ni por los lujos innecesarios. Cada decisión económica que tomábamos estaba guiada por esos principios, y cada inversión que hacíamos tenía un propósito, ya sea asegurar nuestro futuro o mantener vivo el legado de la familia. Cuando llegó el momento de que nuestro hijo se casara, todo eso cobró aún más sentido. Queríamos transmitirle a nuestro hijo los mismos valores que nos transmitió nuestra madre, para que él también comprendiera la importancia del esfuerzo, del trabajo y del respeto hacia la familia. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de cuánto habíamos crecido, no solo como pareja, sino como familia. El día de la boda, mientras miraba a nuestro hijo con su pareja y a los invitados, pensé en todo lo que habíamos pasado, las dificultades con los cuñados, las decisiones financieras, los aprendizajes y sacrificios. Cada paso nos había llevado hasta ese momento, y aunque no todo había sido fácil, el resultado valía la pena. Estábamos construyendo no solo un futuro seguro, sino también un legado de integridad, esfuerzo y amor familiar que nuestro hijo podría continuar. Así fue. Yo le dije a mi madre: mamá, cuando se case nuestro hijo, quizás no podamos dar tanto por la casa, hemos ahorrado mucho entre los dos, pero todavía nos falta un poquito. Mi madre me miró con esa calma que siempre tiene y me dijo: está bien, pero ya que es la boda de tu hijo, al menos un regalito le tenemos que dar. Yo asentí, un poco nerviosa, porque sabía que no podía pedir demasiado, pero ella continuó: pero hijo, recuerda que aún me debes algo, ¿verdad? Y sí, mamá, sé que hablas de la colegiatura de la universidad. Exacto, dijo ella. Cada vez que te faltaba algo, yo te ayudé. Eso lo tienes que recordar toda la vida. Pero durante los preparativos de la boda, quiero que no te preocupes por eso, lo veremos con calma. Sí, mamá, lo recuerdo todo. ¿Recuerdas tú también? Y me preguntó. Sí, todo, contesté, sonriendo un poco aliviada. Y en ese momento me sentí un poco culpable, pensando que tal vez estaba siendo demasiado exigente. Pero no era eso. Simplemente, desde que éramos niños, siempre nos enseñaron a valorar lo que tenemos y a esforzarnos. Incluso un pequeño apoyo en este momento significa muchísimo para nosotros. Y gracias, mamá, dije con el corazón lleno de gratitud. Nuestra familia es pequeña, y nuestro hijo es único, así que naturalmente queremos darle lo mejor que podamos. No podemos compararnos con los hijos de los cuñados,
que hemos visto que crecieron en circunstancias mucho más difíciles. Como padres, siempre queremos darlo todo a nuestros hijos, pero aprendimos algo muy importante: lo que damos tiene valor cuando ellos lo reciben y lo aprovechan bien. No se trata solo de dar por dar, sino de enseñarles la importancia del esfuerzo y la responsabilidad. Mientras mi esposo y yo mirábamos el viejo certificado de acciones que nos dejó nuestra suegra, nos dimos cuenta de lo profundo que había sido su pensamiento. Ella no solo nos dejó dinero o propiedades, nos dejó una lección de vida. Nos enseñó que dar a los hijos no es solo entregar algo material, sino prepararles el camino para que aprendan a valorar y administrar lo que reciben. Yo pensaba para mí misma: wow, nuestra madre realmente fue increíble. Lograr que un hijo se pare firme, que tenga responsabilidad y que aprenda a manejar lo que recibe, eso no es nada fácil. Nunca me imaginé lo difícil que sería. Por eso, mi esposo y yo nos sentimos inspirados. Queremos seguir sus enseñanzas. Queremos que nuestro hijo no solo reciba cosas, sino también principios, valores y la confianza para construir su propio futuro. Mira, le dije a mi esposo. Yo también quiero darle todo lo que pueda. Quiero ayudarle con su boda, con su vida, con su casa, todo lo que esté a mi alcance. Mi esposo me sonrió y me dijo: y sí, y vamos a hacerlo. Nuestra madre nos dejó un ejemplo increíble. Lo mínimo que podemos hacer es seguirlo. Desde ese momento, nos comprometimos a educar a nuestro hijo no solo con regalos o apoyo económico, sino con valores, enseñándole la importancia del esfuerzo, del respeto y del amor familiar. Queremos que sepa que todo lo que recibe tiene un significado, y que cada decisión que tome esté guiada por los principios que nos enseñó nuestra madre. Así, día a día, nos preparamos para la boda, para su futuro, y para asegurarnos de que, cuando llegue el momento, nuestro hijo esté listo para enfrentarse al mundo con confianza, responsabilidad y gratitud. Nuestra meta no era solo darle cosas, sino darle el ejemplo de cómo vivir con integridad, cómo valorar lo que se recibe y cómo convertir eso en algo más grande, en una vida plena y significativa. Y así seguimos, con el corazón lleno de gratitud hacia nuestra madre, con el compromiso de transmitir sus enseñanzas y con la ilusión de ver a nuestro hijo crecer y prosperar. Siguiendo los pasos de quienes nos cuidaron y nos enseñaron lo que verdaderamente importa en la vida. Nuestra madre siempre tuvo muy claro lo que quería y lo que no quería para sus hijos. Nunca pensó en darles cosas materiales innecesarias, ni siquiera planes de ayuda económica. Su idea siempre fue clara: si los hijos aprenden a valerse por sí mismos, lo demás vendrá por añadidura. Yo les doy valores, educación y fuerza de carácter. Con eso, ya he cumplido como madre. Ella creía que, en momentos urgentes, quizá podía echarles una mano, pero nada más. Su plan era donar la mayor parte de su patrimonio a la sociedad, porque decía que el mundo necesitaba más que nosotros. Claro que pensaba dejar algo a sus hijos, pero solo si demostraban que podían vivir correctamente, con esfuerzo y honradez. Su filosofía era: primero los principios, luego lo material. Si eso se lograba, no habría carencias. Ella estaba segura de que había hecho todo como madre, y que el resto ya dependía de los hijos. Esa claridad de pensamiento nos quedó grabada, y también nos enseñó a ser firmes. Mi esposo y yo lo aprendimos muy bien, sobre todo cuando nos tocó tratar con los hijos de mis cuñados. Siempre preguntaban por nuestra madre, tratando de aparentar educación y preocupación. «Mamá, ¿cómo está?», decían. «Escuchamos que vive muy bien. ¿Podrían ayudarnos un poco? La vida es difícil». Yo escuchaba esas palabras y no podía evitar sorprenderme. Por un lado, uno de ellos se atrevía a decirlo de forma directa, y el otro trataba de ser más diplomático, con rodeos y excusas. Pero al final, era evidente: lo que habían aprendido de sus padres era descaro disfrazado de respeto. Y eso me horrorizaba. Mi esposo fue tajante. Nada de eso. Esa visita no es para pedir favores ni ayuda. No fue para eso que les dimos un trabajo temporal. La intención fue que aprendieran a valerse por sí mismos, que no extendieran la mano para pedir cosas, sino que construyeran su vida con su esfuerzo. Bórrense mis contactos, eliminen cualquier número de familia que tengan. Esto no es una invitación a acercarse otra vez. Y así lo hicimos.
A pesar de que todavía había algunas complicaciones con los miembros de la familia de mis cuñados, aprendimos que la máxima prioridad era nuestra tranquilidad y la enseñanza de nuestra madre. La independencia y la responsabilidad son la base de todo. Nuestro mayor desafío ahora no eran los demás, sino nosotros mismos. Con la edad que teníamos, nos preguntábamos, ¿sería posible volver a estudiar en la universidad? ¿Tendríamos la energía, la disciplina y la memoria para retomar los libros después de tantos años? Pero sabíamos que nuestra madre, desde el cielo, nos estaría mirando y sonriendo. Ella siempre celebró cuando sus hijos buscaban superarse, y ahora uno de nuestros hijos quería estudiar, y eso nos llenaba de alegría y orgullo. Así que nos embarcamos en un nuevo proyecto: estudiar juntos. Mi esposo y yo nos preparamos para el examen de ingreso a la universidad, soñando con poder compartir la experiencia académica como pareja. No sabíamos exactamente cuándo terminaríamos, ni cuánto tiempo nos tomaría retomar los estudios, porque ambos habíamos dejado los libros atrás durante demasiado tiempo. Sin embargo, cada vez que nos reuníamos con nuestros hijos, las conversaciones sobre la universidad nos absorbían por completo. Ellos compartían estrategias, nos explicaban sus métodos, y yo me quedaba maravillada. ¡Wow! Nuestros hijos son tan inteligentes, tan preparados, y nos están enseñando a nosotros también. Nos imaginábamos estudiando juntos, compartiendo clases, tareas, risas y frustraciones, como una familia unida por el aprendizaje y la disciplina. Todo esto, sin pedir nada a nadie, sin ayudas externas, solo esfuerzo y dedicación. La familia estaba en paz, porque nadie esperaba recibir dinero ni privilegios, y todos entendían que lo importante era el apoyo mutuo y los valores que se transmitían. Mi madre seguramente hubiera estado orgullosa. Ella siempre fue firme, nunca dio dinero sin un propósito ni regalos sin un valor educativo o moral. Aprendimos de ella que la riqueza más importante no está en los bienes materiales, sino en la educación, la responsabilidad y la capacidad de valerse por sí mismos. Y ahora, mientras mi esposo y yo seguimos nuestra rutina, construyendo una familia basada en esos principios, nos preparamos para recibir a nuestro primer nieto. Queremos enseñarle desde pequeño lo que aprendimos, la importancia de trabajar, de estudiar, de ser independiente, pero también de compartir y de amar con generosidad. Y sí, como un pequeño regalo de bienvenida, estamos pensando en abrir una cuenta de ahorros para la educación de nuestro primer nieto. Un detalle que como abuelos podemos dar con orgullo, sin comprometer los valores que nos dejaron nuestros padres. Así vivimos, siguiendo el ejemplo de nuestra madre, no solo dando cosas, sino dando corazón, enseñanzas y principios. Porque, al final, eso es lo que perdura y lo que realmente hace que una familia sea fuerte, unida y feliz. Hola, soy una mujer de 60 años. Desde que era niña, siempre se me dio muy bien coser. No podía ser de otra manera, porque en mi casa todo se remendaba. Si un calcetín tenía un agujero, nunca se tiraba, y lo mismo pasaba con la ropa interior o la ropa de afuera. Recuerdo que mi mamá siempre estaba cosiendo, y creo que por eso yo también empecé a hacerlo muy bien desde pequeña. Cuando llegué a la secundaria, ya cosía los uniformes de mis amigas. Cada vez que se les rompía algo, corrían conmigo para que lo arreglara. Y aunque eso podría ser molesto para cualquiera, para mí nunca lo fue. Al contrario, incluso cuando no teníamos mucho, siempre llevaba hilo y aguja conmigo. No me importaba gastar hilo para que las prendas de mis amigas quedaran perfectas. De hecho, ir a la escuela se volvió divertido por eso. Cuando cumplí 20 años, decidí que quería ganarme la vida con algo que sabía hacer bien, y eso era coser. Así que terminé trabajando en una tienda de hanbok. Cuando el dueño me vio, dijo que yo cosía muy bien para mi edad y que eso le recordaba a cuando él era joven y también cosía desde niña. Él me contó que su familia no tenía mucho dinero y que desde pequeño también había cosido para ganarse un poco de dinero. Y me entendió, porque coser había sido la forma en que yo también había aprendido a ganarme la vida desde joven. Me dijo que aunque coser hanbok es diferente y hay mucho que aprender, lo que yo sabía ya era valioso y se podía perfeccionar con práctica. Ahora, los tiempos son diferentes. Hoy en día, incluso alguien de edad avanzada puede trabajar en una oficina, pero yo nunca pensé en eso. Mi sueño siempre ha sido vivir de la costura, y no hay otra forma para mí. Coser ha sido, es y seguirá siendo mi vida. Si solo tuviera ganas de intentarlo,
lo habría dejado desde el principio, pero para nada fue así. Mi sueño siempre ha sido ganarme la vida cosiendo. Y bueno, pensé, si realmente quieres, inténtalo. Para mi sorpresa, conseguir trabajo fue más fácil de lo que esperaba. Al principio pensé que había tenido suerte, pero vivir de la costura no era nada fácil. No es lo mismo que coser los uniformes de tus amigas por diversión. Esto era un trabajo pesado, exigente. Aún así, el día que recibí mi primer salario me sentí inmensamente feliz. Ganar dinero con la costura me dio una satisfacción enorme, algo que nunca había sentido antes. Después de varios años